Nos vamos a en vivo. Ya tan rápido. Y ya empecé. ¿Quién empezó a grabar? ¿Yo? Sí, empezaste tú a grabar. Oh, Dios, he estado grabando todo este tiempo. Ya la editas después. Hola, hola a todos, muchas gracias ¿Estamos? por vernos. Bueno, todavía no, se sigue aumentando el número de participantes. Ok, buenas tardes. Hola a todos. Hola, hola. Vamos a iniciar. ¿Ya está en Facebook? Ya estamos en Facebook, ya estamos en vivo. Las dejo, Perfecto, ya chicas. vamos a empezar. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta webinar de miércoles webinar Enseñando con FED. El día de hoy tenemos una invitada y yo voy a decir especial, lo tengo que decir porque es de mi mismo país y de mi mismo estado, Querétaro, y ella va a estar trabajando, va a enseñarnos aprendizaje no convencional, simulaciones más educación imaginativa. Ella es Anel Cruz Castillo. Y el día de hoy vamos a estar trabajando esta serie de webinars que ya saben que es un espacio para que los profesores de ciencias y matemáticas puedan compartir actividades, estrategias y experiencias al usar las simulaciones FED en sus clases. Te invitamos a participar como ponente o bien como oyente para que conozcamos estas experiencias que tienes en ciencias y matemáticas. Estas webinars están a cargo de Diana, que es nuestra vínculo con FED Global, Alex, que está en Facebook, y una servidora que está hablando con ustedes. Si quieres volver a ver las webinars, únete a nuestro grupo de Facebook, Comunidad de Educadores FED, o bien suscríbete a YouTube. Ahí podrás ver todas las simulaciones que gustes. FED Global tiene como iniciativa, y todas sus iniciativas van a estar encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, aumentar el impacto de las simulaciones FED, aumentar también el enganchamiento de la comunidad FED y aumentar las investigaciones relacionadas con las simulaciones FED. Ayúdanos, por favor. Si estás con nosotros en Facebook, puedes poner preguntas ahí en el chat, no hay problema, las vamos a ir contestando. Y también ayúdame con la sección de preguntas y respuestas para que al final, en este caso al final, Anet va a contestar las preguntas que vayan formulando ustedes. En el chat puedes poner comentarios, ayúdanos a ponerlos en question and answer para que tengamos un orden con las preguntas, por favor. Vamos a presentar a Anel Castillo Cruz. Ella es ingeniera química del Tecnológico Nacional de México en Campus, Oaxaca. Tiene un diplomado en educación imaginativa. Es docente de química y matemáticas a nivel medio superior. Es voluntaria en el Semáforo Se Aprende de aquí de Querétaro, en México. Es coordinadora del programa STEM en el Semáforo de la misma asociación. Y asimismo brinda apoyo a mujeres mayores de 14 años en situación de vulnerable que desean validar sus estudios. Pues vamos a comenzar. Les agradecemos mucho. Comencemos y descubramos cómo Anel Cruz Castillo enseña el tema recta numérica, aprendizaje no convencional, simulaciones, más educación imaginativa. Muchísimas gracias, Anel. Adelante. Hola, hola, gracias Arely por la presentación y muchísimas gracias a ustedes por permitirnos platicar sobre esta experiencia de la recta numérica y la educación imaginativa. Voy a presentar. Bueno, antes de comenzar a platicar sobre el aprendizaje no convencional de simulaciones más educación imaginativa, te quiero platicar cómo está estructurado este webinar. Este webinar tiene 3 partes. La primera es contexto, la segunda es educación imaginativa y la tercera ya es el cómo se vinculan estos dos con la simulación de recta numérica. Pero te tengo que pedirte una gran disculpa. Yo sé que no venía ni en el anuncio de Twitter, ni creo que ni en el correo de Gmail, ni tampoco en Facebook, pero pues voy a necesitar que me acompañes a mi escuela.
¿Sale? Pues vas a tener que tomar tu mochila o tu maletín, lo que ocupes para ir a trabajar y pues me acompañes a que conozcamos nuestras aulas y que conozcas a mis estudiantes porque ellos son la razón de este diseño de clase. Entonces yo espero que no te moleste y que no te agarre de sorpresa que vamos a tener que caminar un poquito para ir a mi escuela y pues toma tu bote de agua y tu mochila. Y justo hablando esto de escuelas que pues nunca habías visto, me gustaría preguntarte algo. Imagina que vas a dar clases a una escuela que nunca has visto. En este caso, solo me vas a acompañar y solo vamos a visitar mi escuela. No vas a dar clases, no te preocupes, tú tranquila o tranquila. Pero me gustaría que me contaras en el chat qué llevas normalmente a tu escuela o qué normalmente llevarías a una nueva escuela, ya sea en tu mochila o en tu bolsa. Yo soy de las que llevan casi la casa de campaña, pero hay quienes llevan maletín, hay quienes solo van con sus plumones. Entonces, si nos quieran compartir en el chat qué materiales llevarían para visitar o dar clases en una nueva escuela que no conocen. Por ejemplo, en mi caso, siempre llevo pues mi computadora, ¿no? Es como mi fiel compañera de viaje y mis plumones. No sé si alguien más, material didáctico, la computadora. Igual si alguien quiere levantar la mano y compartirnos de viva voz, también estaría súper padre. Plumones, el libro base en el celular, plumones borradores, el celular, marcadores, computadora, un plumón, datos, esos son muy importantes. Bolas o canicas, eso está súper genial. ¿Qué sé para qué? Computadoras, celular, tizas, borrador, manuales, como que todos vamos como por lo mismo, ¿no? Y ahora pues vamos caminando hacia mi escuela y justo en lo que ustedes están escribiendo, pues yo ya estoy viendo la entrada de los salones. Entonces me gustaría que conocieras mi escuela, ¿sale? Aquí nos cuenta César Augusto, libros en el cel y hojas en blanco. Algo concreto que deba demostrar evidencia del tema, plumones y celular. Súper padre. Bueno, ahora vamos a presentarte mi escuela. Estas son nuestras aulas. Tenemos salones muy chiquitos. Aquí tenemos poquitos alumnos. Tenemos salones como medio áridos. Tenemos unos salones súper bonitos donde hay árboles y hay jardineras. Y tenemos un salón súper grandote donde tenemos más estudiantes. Pues resulta que yo soy voluntaria y coordinadora STEM de una asociación que se llama En el Semáforo Se Aprende. Y literal, nosotros damos clases en la calle. Estos son nuestros salones. Como te podrás dar cuenta, pues no contamos con agua, con luz, ni con wifi, y tampoco tengo pizarrón, ni sillas. Y yo espero que si trajiste tu laptop para la clase, pues ya venga cargada, porque si no viene cargado tu celular o no viene cargado tu laptop, pues ya te hice cargar. Igual tus plumones, si trajiste hojas, súper padre, porque igual no tenemos pizarrón. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lamentablemente aquí en México existen muchos niños en situación de calle. Situación de calle es un espectro muy grande, es decir, que trabajan en la calle o viven en la calle o tienen un lugar fijo donde vivir, pero acompañan a sus papás a vender en los semáforos. Son las personas que a lo mejor en tu ciudad has visto que venden bolsas, que lavan los carros, que venden artesanías, nosotros atendemos a esto, llevamos la educación hacia donde el niño está. Y ahora te voy a presentar a mis estudiantes. Nuestros grupos en estos salones son multigrado. Tenemos niños desde 3 hasta, bueno, en realidad de 3 en adelante. Tenemos niños, grupos muy chiquitos, unos grupos más grandes, otros un poquito más enfocados al fomento de la lectura y otros enfocados al trabajo de las mamás, que es con FED, ¿sale? Entonces, realmente ningún niño debería estar en la calle, eso sí quiero que quede claro, que ningún niño debería estar en la calle, pero esa es la manera que nosotros tenemos para reincorporarlo a la escuela, ya sea al ver a la mamá los progresos de su niño, las mamás se convencen y los vuelven a reincorporar a la escuela, o al darles clases de regularización evitamos la deserción escolar. Y esa es la razón del diseño de este plan de clase. Entonces, igual si alguien tiene una duda o algún comentario, estaría
estoy totalmente dispuesta, disponible. Ok, bueno, ya que conociste mi escuela y mis estudiantes, ahora vamos a platicar sobre educación imaginativa. Pero antes de platicar sobre educación imaginativa, me gustaría que hiciéramos un viaje al pasado. Que tomemos nuestra máquina del tiempo favorita, la mía es el DeLorean, por si alguien se quiere ir conmigo. Y en este viaje al pasado vamos a tratar de recordar alguna experiencia o lo que más significativa que tengas del preescolar o de la primaria o de la secundaria o el bachillerato. ¿Qué es lo que más recuerdas? Por ejemplo, en lo que van escribiendo en mi caso, cuando iba en el preescolar, una de mis experiencias más significativas es cuando me enseñaron los números. La maestra pidió una caja de cartón y ahí, mi papá, ¿no? Con la caja de cartón y nos pidió que la decoráramos como un vagón de tren y ya que decoráramos el vagón de tren nos pidió elegir un país y yo creo que ni lo escribimos, creo que nomás hice el rayón que era China y nos dio unos boletitos con los números y según esto tú le ibas a cobrar el número a tu compañero para llevarlo a China, para llevarlo a Francia y entonces es como una de las experiencias más significativas que tengo del preescolar. No sé ustedes, en ese viaje al pasado aquí en nuestro DeLorean de lujo, ¿qué es lo que más recuerdo? Yo recuerdo cuando aprendí los números. A veces el aprendizaje de los números es muy natural. Depende mucho del contexto. No sé, alguien más, algo que recuerde de la escuela, puede ser de la secundaria o puede ser de la primaria o puede ser del bachillerato. La vamos a dejar hasta el bachillerato para no extendernos mucho. Que recuerdo mi primer discurso de kinder, ilustrar dibujos o recortes de revistas, periódico, monografías, las clases de geografía e historia. ¿En serio recuerdas un buen? ¡Qué padrísimo! Yo no recuerdo las clases de historia. Cuando expuse un tema en primaria, qué padre! Recuerdo cuando aprendí las formas geométricas, levantó el escritorio porque se enojó mucho. ¡Ay, qué denso! Y a mí me arrojaban una goma. La maestra tenía muy mala puntería. Recuerdo cuando escribir la fecha de manera corta, mi primaria fue un asco, secundaria fue de lo mejor para mí, aprendí por mi cuenta y me di cuenta que puedo ser autodidacta. Ese es uno de los mejores aprendizajes, ¿no? Mi maestro de biología que revisaba las orejas que estuvieran limpias, ¡ay! Y en militar ahí el don, ¿no? Bueno, pues resulta que si observamos los comentarios que estamos haciendo, vamos a leer otro, porque ya vi que llegó otro. Una investigación sobre Egipto que me enamoró. El profesor Adolfo pedía pasar al frente y que hiciera lo mejor que haces. Las clases de historia que mi maestra era una actriz que interpretaba a los personajes, eso está muy padre. Las ecuaciones en la secundaria. Yo a mi maestra secundaria le decían el caguamas. Ay, maestra, si estás aquí, perdóneme. Aprender los huesos con canción antes de sentarnos al llegar en quinto de primaria. Ok, pues resulta, no sé si observan el chat, y abren el chat, nos podemos dar cuenta que hay muchas experiencias significativas que se nos quedaron y algunas vienen acompañadas de emoción, ¿no? Cuando el maestro lanzó el escritorio, cuando se enojó o cuando pasé a exponer porque quizás sentí nervios o sentí entusiasmo o cuando me enamoró la exposición de Egipto o hacer una actividad física con la canción de Chuchu Aguagua, esa no la conozco, las anécdotas del profesor, estas historias, ¿no? Pues resulta que la educación imaginativa, eso es lo que trata de recuperar. Si gustan seguirnos compartiendo en el chat sus experiencias y ya ahorita seguimos leyendo, están súper interesantes y no se me va a ir aquí el rato leyendo, estar en el chisme. Pues resulta que la educación imaginativa se encarga de esto, de acercar la educación y la práctica educativa y involucrar las emociones y la imaginación. Ahí yo le cambiaría de los niños, cambiaría de todos en los contenidos de los planes de estudio. La educación imaginativa busca que el aprendizaje tenga emoción, que el aprendizaje es tu imaginación que está desde el momento en que naciste, esté involucrada en cada momento.
Ahora, por lo general, cuando decimos imaginación, creatividad, lo asociamos a los que escriben, lo asociamos a las actrices, lo asociamos a otras áreas, o cuando decimos imaginación siempre pensamos en los niños, ¿no? Pero en realidad nosotros también tenemos imaginación, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que está calificando y de repente, oh, sorpresa, ves 2 trabajos iguales y empiezas a crear una teoría conspirativa, cómo se copiaron, quién lo pasó? Todas esas posibilidades que está creando tu mente, pues es la imaginación. Solamente que conforme va avanzando el tiempo y vamos avanzando en el sistema escolarizado, pues lo vamos olvidando. Y eso se ve en preescolar, que es más juego, todo estas sensaciones, texturas, y conforme vamos avanzando nos van recluyendo en una silla, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la educación imaginativa, recuperar esto. Y la educación imaginativa nos indica que existen 5 fases de la imaginación y que estas fases no están separadas una de otra. Van apareciendo, pero al final no se van. No, tú no pierdes cierta fase de imaginación que te apareció de niño, solo que a veces la olvidamos. Y estas fases son somática, mítica, romántica, filosófica e irónica. Ahora voy a explicar cada una y las voy a relacionar y voy a dar un ejemplo de cómo trabajar esta fase con FED, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con la somática. La somática es la primera imaginación y es la que se relaciona mucho con los niños porque es la de los sentidos, las sensaciones, pero en realidad todos tenemos eso. Cuando un aroma nos recuerda a algo, como esta película de Ratatouille, cuando Antonego toma el bocado y recuerda a su mamá, eso es somático. Solo que a veces, pues como decía, lo olvidamos. Esta imaginación somática se potencia con los sentidos. Un ejemplo del trabajo, estos son ejemplos de que trabajo en clase. Un ejemplo del trabajo en clase es, por ejemplo, la simulación de leyes de los gases y las palomitas de maíz. En este caso, ¿qué se hace? Le pido a mis alumnos una bolsa de palomitas de maíz, ya sea por equipo o individual, o yo nada más les llevo, y que sientan la textura, esta sensación de meter los dedos en la semilla, en las semillas, y después hacemos, o con unas limpias donde no hayamos metido la mano, hacemos palomitas de maíz. Y entonces, pues las palomitas de maíz son muy escandalosas, el aroma, el sonido. Y esto me da pauta a hacer una pregunta detonante de ¿por qué explotan las palomitas de maíz? Y entonces mis alumnos, conforme he avanzado en los cuatrimestres, los alumnos que llevaron esta práctica, cuando les vuelvo a preguntar del tema, lo primero que me dicen son las palomitas del maíz. Entonces asocian este estímulo, esta parte somática con la simulación. Otra fase de la imaginación es la imaginación mítica. Así como su nombre lo dice, está más dado con las historias, está asociada con las rimas y ritmos, está asociada con la fantasía. Esta imaginación la podemos ver cuando un niño cree en el ratón de los dientes, cuando un niño cree en los Reyes Magos. Tiene héroes, pero estos héroes son de otro tipo, no son tan humanos. Entonces, está también muy asociada a la tradición oral, ¿sale? Los mitos, las leyendas. ¿Cómo trabajan? Un ejemplo de cómo cómo lo trabajo, ¿no? Cómo lo trabajo en el aula es la recta numérica, que es la que vamos a platicar el día de hoy, y las bestias, el bestiario de seres fantásticos mexicanos. Entonces, debido a que la simulación tiene una sección de frío y caliente, nosotros podemos asociar esta simulación con el bestiario. Otra fase de la imaginación que tenemos es la romántica. Esta, como su nombre lo dice, es asociada a los adolescentes, el romanticismo, el terror, el misterio. Ya esta forma de tratar de explicar tu realidad, pero ya no a base de fantasía. Si tienen a un niño cerca, por favor, tápenle los oídos. Es la mítica, el niño que creía en el ratón de los dientes
y en la romántica es el niño o el adolescente o la persona que descubre que no existe el ratón de los dientes y todavía descubre que la marca registrada del ratón de los dientes lo tiene una familia en España porque resulta que en esa casa construyeron un museo porque ahí fue donde se inspiraron para el cuento y sí existía la casa y lo registraron, ¿no? Entonces dices, ¿cómo no existe? Y aparte es comercializado el ratón de los dientes. Entonces, eso es la romántica. La romántica tiene otras herramientas y cómo podríamos trabajarlo. Como es muy dado a los adolescentes, hay una herramienta de la educación imaginativa que se llama se llama contexto, o sea, acercamiento al mundo o humanización del conocimiento. Y un ejemplo para trabajarla es este documental de HHMV Interactive que se llama Tienes la taza, la evolución de los genes y la cultura, que habla sobre esta de la parte evolutiva, de por qué algunas personas son deslactosados, otros no. Y entonces hay una sección en ese video donde habla del análisis isotópico de la grasa de la vaca y de la grasa animal y cómo esta la encontraron depositada en unas ollas de barro. Entonces, ese es de, ok, ya humanizamos el contenido y ¿qué es un isótopo? Pues vamos a descubrirlo con FED, vamos a trabajarlo con FED. Ahora, algo que también destaca mucho en el romanticismo, pues es este amor exacerbado, los sentimientos, las emociones, y esa también, en un ejemplo podría ser cuando trabajamos una canción. Por ejemplo, esta canción se llama Arsénico de DLD y entonces habla sobre un amor totalmente tóxico. Obviamente hay que sí decirle a los alumnos, ok, le estamos viendo la canción, pero pues es posible un amor sano, ¿no? Pero nada más lo estamos ocupando como ejemplo. Entonces, aquí pues habla sobre un amor tóxico, etcétera, y aparte ocupa la palabra arsénico, ¿no? Y pues, ¿de qué trata la canción y cómo se relaciona con el título? Y qué es el arsénico, es un elemento que a su vez que es átomos. ¿Y qué es un átomo? Vamos a descubrirlo con esta simulación de construyendo el átomo de FED. Y aparte, pues, en mi caso que trabajo con adolescentes, pues ellos fascinados, ¿no? Que estamos escuchando música en el salón, que le estamos dando un contexto a esta canción y aparte estamos aprendiendo sobre el átomo. Ahora, otra fase de la imaginación es la filosófica. Estas sus herramientas son teorías y generalizaciones, el pensamiento abstracto, ¿cómo se llama? Pensamiento activo. Entonces, esta filosófica, el ejemplo es FED. Literal, en FED vemos teorías y cualquier simulación de FED en educación imaginativa se asocia con la fase filosófica. Aprendemos teorías y generalizaciones, tenemos una parte activa de nuestro aprendizaje, ocupamos el pensamiento abstracto, entonces FED en sí misma es la fase filosófica. Y por último tenemos la irónica, que es en este caso muy asociada al arte, a la ambigüedad, y un ejemplo podría ser trabajar el arte con construir una molécula, porque pueden investigar cuáles son los compuestos tóxicos, por qué murió Van Gogh, y es cierto que murió por saturnismo, Carlos Pontiniari, etcétera, y esas son las diferentes fases. La fase romántica rompe con la fase mítica, es como bajar la fantasía al terreno de lo real, ¿es así? No la rompe, sino más bien aparece, porque la mítica la seguimos teniendo, porque al fin y al cabo tenemos, a veces explicamos con fantasías, nos gustan los ritmos, las rimas y los ritmos, nos gusta el juego, nos gusta el humor, nada más es una fase que aparece y cuando eres adolescente es la que predomina más, es súper grande y aquí está tu fase mítica y aquí está tu fase somática. Lo que dice la educación imaginativa es que no la perdemos, solamente que en ese momento de tu vida pues está más fuerte y hay momentos en la vida que una destaca más que otra, pero lo que busca es recuperar todas para crear mejores experiencias de aprendizaje. Pero sí está súper bien, como lo dijiste, bajar la fantasía al terreno de lo real. ¿A qué se le llama el pensamiento activo? ¿Y de qué se diferencia?
ya se me borró la verdad. ¿A qué se le llama el pensamiento activo y de qué se diferencia del pensamiento abstracto? Al pensamiento activo se refiere a que tú eres el protagonista de tu aprendizaje en esta fase de la imaginación. O sea que no necesariamente tiene que estar asociado a matemáticas, o no, sino que tú te vuelves parte de este aprendizaje. Ahora aquí vamos a continuar. Esta frase la puse porque está muy asociada a lo que quería decir, que todas las fases de la imaginación tienen diferentes herramientas. Y estoy segura que cuando estaba diciendo los ejemplos, dijeron, yo ocupo esto en clase y yo también hago esto. Lo que hace, y es cierto, en realidad siempre lo ocupamos porque la imaginación está latente en nosotros. Lo que sucede es que lo que hace la educación imaginativa es que ocupes todas las herramientas de manera consciente para potenciar el aprendizaje de tus estudiantes. Es decir, que a lo mejor no solo ocupes humanización del contenido, sino también ocupes herramientas somáticas y también ocupes herramientas míticas. Esto me recuerda mucho, hay un video de Ima Marín, que ella habla mucho de esta parte lúdica y defiende mucho esta parte del juego en clase. Ima Marín dice que uno de los problemas de la crianza hoy en día es que a veces los niños solo tienen un tipo de juego, solamente tienen puros videojuegos o tienen puras muñecas o tienen puros carritos, y esto no permite potenciar las habilidades y los aprendizajes de los niños. Entonces, lo mismo sucedería con las fases de imaginación. Si trabajamos en una sola, sí estamos, quizás alcancemos los objetivos, pero podríamos tener mejores experiencias de aprendizaje. Aquí nos dice el método Montessori tiene algunas historias para explicar el uso de algunos materiales, lo que permite a través de las historias recordar el uso de los materiales y les agrega valor. Eso, sí, eso también, lo que hace Kira Negan es que él fundamenta muy bien esto de educación imaginativa a través de otros pedagogos o investigadores de la educación. Entonces lo que hace es conjuntar esto. Las letras de Calle 13, La Bala y el Aguante, tiene muchísimos detalles de historia y ejemplos de física. Esa no me la sabía y la voy a anotar. En la canción de los átomos se le llama arsénico de DLD. A la persona del juego se llama Ima Marín y tiene un juego Si Jugamos. Si lo buscan en YouTube van a aparecer sus pláticas de Ima Marín. Y la canción se llama DLD, Arsénico. Si me pierdo de alguna pregunta, ahí me ayuda. Yo te voy ayudando. No te ¿mande? preocupes. Yo te voy ayudando, no te preocupes, y algunas ya las hemos estado contestando. Va. Gracias. Bueno, vamos a continuar y el día de hoy este plan de clase está diseñado para mamás y trabajar en parte con niños. Resulta que cuando vas a trabajar a un semáforo, cuando vamos a trabajar a calle, está la mamá y los niños. Entonces lo que se busca es que sea más integral. En mi caso, yo me encargo de diseñar material, pero también ayudo a las mamás a revalidar sus estudios. Entonces, literal, voy con mi mochila y le digo, señora, usted puede revalidar sus estudios y si ellas dicen que sí, me siento ahí con ellas y les empiezo a dar clase en calle. Entonces, diseño todas estas experiencias de aprendizaje para que ellas puedan reincorporarse al sistema escolarizado. También se les ayuda a hacer sus trámites, etcétera. Entonces, literal, este es mi semáforo. O sea, yo trabajo con estas mamás y trabajo con los niños. De hecho, ella se acaba de graduar de la secundaria. Ya ellas dos ya están en prepa. Entonces, en esta parte de este plan de clase vamos a trabajar desde la imaginación mítica. La filosófica ya está de antemano por la simulación de FED, pero vamos a trabajar con la educación, con la imaginación mítica. ¿Pero por qué trabajar desde la mítica? Primero, porque son mamás y niños. Hay que contextualizar, las mamás son de una comunidad indígena, tienen poca decodificación de lo escrito y por esto mismo están más dadas a la tradición oral.
Y la imaginación mítica, al estar enfocada a la tradición oral, es el vínculo entre los niños que están en esta fase y las mamás que no tienen muy desarrollada la lectoescritura. Aparte, de manera personal, empezar a trabajar las simulaciones FED, o que tu primera simulación o tu segunda simulación sea desde la mítica, desde los mitos, desde la tradición oral, es un pequeño tributo a esta parte de las comunidades indígenas. Michelle Petit, que es una antropóloga y socióloga y mediadora de lectura. Michelle Petit es una francesa que trabaja con contextos marginados. Ella trabaja desde el cuento, ella trabaja desde la obra de teatro, bibliotecas, y ha hecho muchas investigaciones. Y una de las frases que dice Michelle Petit es que las comunidades marginadas no tienen una relación melodiosa con el mundo, porque cuando llegan a un mundo alfabetizado, se les cree incultos. Las tradiciones orales tienen muchísima riqueza cultural. Ellos son poetas natos, son narradores de historias. De hecho, nosotros venimos de eso. Pero cuando viene una familia, una comunidad indígena a una zona urbana, se les ve como personas que no tienen cultura, se les margina, se les obliga a aprender un idioma sin recuperar ni valorar lo que ellos traen. Entonces Michelle Petit defiende mucho esta parte. Y otra razón por la que he decidido iniciar, porque esta es de las primeras simulaciones con las que trabajo con las mamás, la imaginación mítica, es por esto de defender lo que ellas traen, ¿no? O sea, ellas traen una riqueza cultural muy grande, pues hay que trabajar también con ello, porque eso les va a generar más confianza. Estos objetivos de aprendizaje con la recta numérica es identificar los números enteros negativos y positivos, calcular la distancia absoluta y directa y realizar operaciones con números enteros. Les voy a ir explicando el proceso de implementación de este plan de clase conforme a las diferentes etapas y qué es lo que trato de generar y qué es el apoyo que requieren las mamás. Porque las mamás ya tienen más de 12 años, 15 años sin estudiar, muchas dejaron la secundaria trunca, la primaria trunca, y aparte pues su contexto quizás no fue el idóneo para que siguieran aprendiendo. ¿Sale? Entonces voy a continuar. Este plan de clase está diseñado con un prelaboratorio que son cuentos y juegos. El siguiente es indagación para la clase entera y clase demostrativa interactiva. De repente se ve como mucho, pero para mi fortuna no tengo tiempos. O sea, realmente no tengo que cubrir un currículum, solamente tengo que cumplir lo que dice la Secretaría de Educación Pública, pero hasta con eso es como muy abierto en el sistema para adultos. Entonces esto me permite yo saber a qué tema le dedico más tiempo y a cuál no, y cuál lo puedo integrar. Y la fase de continuando el aprendizaje. El prelaboratorio, el cuento. El cuento es muy de la imaginación mítica y nosotros trabajamos con el cuento de, ahí lo puse, el bestiario de seres fantásticos mexicanos. Hay una autora y investigadora que se llama Ana Cristina Herreros, española, que habla mucho sobre la defensa de los cuentos tradicionales y el simbolismo. Ella, por ejemplo, nos dice que hablar de los cuentos tradicionales es darle voz a los que no la tienen y a las que se les quita. Entonces, se los recomiendo. Hay varias charlas de Ana Cristina Herreros en Va de Cuentos, que es una página de educación, más bien de cuentos respetuosos, de educación respetuosa, y ahí fue donde me inspiré de sus investigaciones y de Michelle Petit para elegir este cuento. Entonces, este cuento es de miedo, son monstruos. Igual, resulta que a veces marginamos los monstruos, pero los monstruos permiten al niño canalizar estos miedos para que cuando los viva en la vida real, por decirlo así, ya tenga un mejor manejo de sus emociones. Entonces, este libro tiene imágenes y aquí tiene la rima
y el ritmo. Todos los cuentos están en rima y ritmo, que es una herramienta de la fase mítica. Ahora, otra cosa es de la rima y el ritmo, que igual hay un artículo de Cerrillo y hay un libro que dice que los niños, el primer acercamiento literario, su cultura literaria es a partir de las nanas, a partir de los cuentos orales, a partir de las canciones, y que la mejor forma de canalizar al niño a la fase escrita, a esta fase de decodificación de lo escrito, es a través de esto, a través de la tradición oral, a través de las rimas. Por eso ahora hay muchos cuentos para niños que vienen en rima, que traen canciones, o se busca recuperar esto. Y es también por eso que elegí este cuento, para que la transición escrita de las mamás y de los niños, de lo oral a lo escrito, sea más sencillo, porque al fin y al cabo ellos viven en un mundo alfabetizado, entonces tampoco puedo dejar de lado esto. Entonces, por ejemplo, aquí dice, todo cabe en su lamento, triste angustia y sufrimiento. Y así sucesivamente, y narra La Llorona, por ejemplo, aquí viene de un monstruo que se llama el Juncho, terrible y poderoso duende espantoso, para él la carne humana es lo más apetitoso, y así sucesivamente. ¿Y cómo trabajamos el cuento? Porque tiene que ver con la recta numérica. Cuando tú trabajas en calle, las mamás no conocen otras ciudades, no conocen otros estados, de hecho no ubican los estados en un mapa de la República, en este caso de México, a veces ni conocen las calles de la ciudad. Entonces, aparte de trabajar matemáticas y fomentar a la lectura y a la escritura, también se trabaja geografía. Entonces les doy un mapa donde colorean los estados, donde está aquí, que vienen en el libro, e investigo, ya traigo papelitos con las distancias que se encuentran de Querétaro a Yucatán. Entonces las mamás con esto trabajamos distancia, como, es que si son 13 kilómetros es menos que 120 kilómetros. Y también de esta manera yo me doy cuenta si las mamás conocen el concepto de clima, frío, caliente, si conocen izquierda-derecha o si lo saben decir en español, porque pueden ser que ellas hablen algún dialecto. Y también me puedo dar cuenta si saben latitud, longitud, este, oeste. Entonces yo puedo saber el nivel de conocimiento con esta plática y esta actividad de las mamás para poder seguir trabajando la simulación FET. Y en actividades centradas a la simulación, la actividad centrada en la simulación es indagación para la clase entera y clase demostrativa interactiva. Y vamos a utilizar la simulación de recta numérica distancia. Ahora, ¿por qué iniciar con indagación para la clase entera? Lo que sucede con la indagación para la clase entera es que es en un contexto en que nada más hay una computadora, un dispositivo y un proyector. Bueno, en mi caso no tengo proyector porque no hay luz, pero en un contexto, digamos, más común es donde está el profesor, tiene su computadora y su proyector y proyecta la simulación. En mi caso, yo llevo una tablet y entonces yo hago esto, ¿no? Así como si fuera Simba del Rey León y le hago así a la tablet y se la paso a las mamás, ¿no? Entonces, y la otra cuestión de indagación para la clase es que es verbal. Entonces, yo genero preguntas para las mamás y ellas me van contestando de manera oral. Entonces, de esta manera, ellas generan confianza. Porque si inicias en estos contextos a trabajar con algo escrito, las mamás se van a bloquear. Entonces, es irlas bajando poco a poco de lo oral a lo escrito. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que respetar muchísimo su lenguaje. Si ellas, como hablen, no interrumpirlas, no corregirlas con conceptos, tampoco esperar poco. Yo soy de la idea que sí hay que estar consciente de qué conocimientos previos debe tener tu alumno, pero si no los trae, verlo, pues cómo trabajarlo, pero no sentir como, ay, este no sabe, ¿no? Bueno, pero es mi idea, porque trabajo en este contexto. También trabajo en un sistema escolarizado y es diferente, ¿no? Con mis alumnos, pues ahí tengo un salón, tengo computadora, tengo todo, ¿no? Entonces, la siguiente también es que estos son los primeros acercamientos de las mamás con la tecnología. O sea, las mamás tienen celular, pero nada más usan WhatsApp
y Facebook, pero no generan contenido, o sea, nada más le saben dar scroll y mandar mensajes y ya. Entonces, de repente, ver una simulación para ellas es inquietante, incluso puede ser como de no puedo, ¿no? Y pueden mostrar cierta timidez. Entonces, para este tipo de actividad sí hay que tratar de hacerlo muy lúdico, con papelitos, con juegos, e irlas guiando para que contesten, dar tiempo, que digan lo que ellas piensan, para que ellas generen confianza en sí mismas, porque lo que se busca es que ellas se reincorporen al sistema escolarizado y continúen sus estudios. Ahora, esta es la simulación. Ahora les voy a pedir que nos pongamos el sombrero de estudiante y y les voy a explicar cómo es. Por ejemplo, yo estoy mostrando la simulación en la tablet y les digo, a ver, ¿qué ves? Así, la primera pregunta, ¿qué ves en la simulación? Y ya, ¿no? Y ya las mamás me empiezan a... ¿Qué ven en la simulación, por ejemplo? ¿Qué ven? O que me puedan contestar en el chat. Valor absoluto, letras. Un grifo. Ay, ¿en serio? Ah, ya, un grifo. Me imagino un grifo de Harry Potter. Crisis. Parece una cosa de agua para los bomberos. Recta numérica. Ok. Una línea. Pues resulta, imágenes, una operación de números enteros, como una manguera, muñecos y casa, un hidrante. Pues resulta que en estos contextos, le voy a decir de calle, ¿no? Porque para que estemos como en línea. En estos contextos vulnerables, por ejemplo, ustedes me están diciendo una recta numérica, una línea, una ecuación. Una forma de darnos cuenta el grado escolar de la mamá o del alumno que está en calle es por su lenguaje verbal. Esa es la mejor seña. O sea, no tanto el escrito porque pues no va a tener muy desarrollado el escrito, pero si te dice una raya con rayitas, es que no vio el tema o realmente no recuerda el tema. Si te dice, o un garabato, o cosas de ese estilo, o sea, porque, por ejemplo, sus preguntas, sus respuestas de ustedes están súper padres y ya son muy concretas, ¿no? Es de alguien escolarizado, alguien alfabetizado, y ellos te utilizan otro tipo de lenguaje y así te puedes dar cuenta. Si la mamá ya dice recta numérica, si la mamá ya dice una operación, si la mamá ya dice una ecuación, significa que la mamá ya estuvo más tiempo en el sistema y que sí aprendió o recuerda algo. Y eso es, para mí es una forma de conocer lo previo, ¿no? Las ideas previas de las mamás. Muchísimas gracias. Dice, buenas noches. Preguntas? Las preguntas? Sí, las preguntas okay. Y ya continuamos. Perfecto. Martín pregunta, ¿cómo entra en juego la fase irónica con el aprendizaje y se conecta con las demás fases? ¿Solo se relaciona con el humor? No, también se relaciona con lo ambiguo de ver las cosas desde otro punto de vista. Yo lo relaciono como mucho con el arte. Para ser sincera, esa es la fase de imaginación que más me cuesta. Realmente la irónica es lo ambiguo, es ver las cosas desde otra perspectiva, crear algo que no has visto y darle forma, como estas obras de arte donde se ve el baño y tú le das un contexto totalmente diferente a la función inicial que tenía. Pero ahí sí, eso, fíjate que si deseas ahondar más en eso, Adriana Grimaldo de Educación Imaginativa tiene una explicación muy padre de esa parte de la fase irónica. Yo en lo personal es la fase que estoy trabajando porque es la que más me cuesta. Porque algo que tiene la educación imaginativa es que tú debes reconocer tus fases de imaginación antes de llevarlas al aula. En lo personal, por ejemplo, yo soy ingeniera química de formación, entonces no tengo una base pedagógica. Entonces la educación imaginativa se me hace muy natural
porque es algo con lo que también trabajo yo. Entonces, la fase con la que estoy trabajando es la irónica. Y lamento no darte una respuesta en esa. Dice la siguiente. La siguiente, la educación imaginativa o usando nuestra imaginación representa un paradigma en la actualidad. ¿Cuál sería el plan para vender la idea a los docentes que explican de manera tradicional? Es decir, no aceptan el uso de la tecnología, no simuladores y no sociedad de la información. Porque en la educación imaginativa no requieres aprender una nueva habilidad técnica. Es decir, lo puedes trabajar desde hacer, por ejemplo, algún juguito de fresa para los niños de preescolar y que esto de las proporciones, dibujen una fresa chiquita y con el aroma y la sensación, y luego le digas, ahora dibuja el doble. Realmente, yo creo que ahí es con paciencia, con información y con evidencias para fomentar este cambio de lo tradicional a usar las herramientas de la educación imaginativa y darles estrategias a los docentes pequeñas. Es decir, no pedirles que desarrollen una ABP o que utilicen incluso FED con educación imaginativa, sino que inicien con cosas muy sencillas y y darles acompañamiento y conforme vamos avanzando, ir subiendo la complejidad. Por ejemplo, a lo mejor nada más que mencionen, que pidan un meme y obviamente con un objetivo de aprendizaje y ya después darle acompañamiento que observó y así sucesivamente. Pero si de repente le pides que utilice todas las herramientas de educación imaginativa, puede ser muy complejo. Buenas noches, dado que nuestros estudiantes son nativos son nativos digitales, es que ya tengo 60 en un salón, entonces ya me acostumbré. Son nativos digitales, ¿cómo difundir el uso de simuladores interactivos en cada una de las instituciones sin que sea una utopía? Bueno, lo voy a trasladar, ahora ya no voy a hablar del semáforo, lo voy a trasladar a mi contexto. O sea, a mi otro contexto, porque siento que vivo en dos realidades. En mi otra escuela, donde ya trabajo de manera formal, ya son alumnos escolarizados, incluso es una escuela privada, y considero que la primera forma es con esto de trasladarlo por el juego. Es decir, si los alumnos no están acostumbrados, yo soy de la idea que no hay que iniciar con una simulación fuerte, sino hacerlo con indagación de la clase entera, que platiquen, te contesten y ya la siguiente, y le va subiendo y le va subiendo y lo va subiendo de nivel y darle sentido a la simulación, por ejemplo, que sea con una ODS, que sea con una canción, pero esa sería como la estrategia que yo utilizo en el salón. No, la primera simulación que trabajo con mis estudiantes no es con una hoja de predicciones, ni tampoco son preguntas muy complejas, está muy dado al juego, así como de, ay, ¿qué ves? Y ya conforme van avanzando los voy metiendo y voy metiendo otras estrategias para que ellos mismos lo vayan reincorporando, porque la diferencia está de trabajar en calle, o por lo menos la que a mí me ha tocado vivir de trabajar en calle, trabajar en un aula escolarizada, es la motivación. Los escolarizados llevan tanto tiempo en el sistema escolarizado que cuando te llegan en bachillerato, te llegan en secundaria, ya tienen una emoción asociada a las matemáticas, a las ciencias, a las actividades, que quieren que todo les califiques, que quieren tener puro 10 o no quieren esforzarse. Entonces yo creo que eso es lo más difícil. En cambio en calle, pues lo más difícil es que es este rezago escolar y esta condición tan fuerte, pero tienen mucha motivación para seguir estudiando. Entonces yo creo que en esta hay que trabajar más desde la motivación, empezar sencillo, con mucha lúdico, con muchos ejemplos y ya conforme ahí ir avanzando. Hasta el momento es lo que relativamente me ha funcionado con los míos, porque cuando llegan al salón, ya me llaman maestra audio la química, voy a reprobar. No me gusta. Y por lo general siempre tengo este tipo de comentarios, pero ya en el aula, ¿no? Ya en mi trabajo como tal, porque aquí soy voluntaria. Bueno, continuando, comparte tus actividades con la comunidad. Aquí tenemos, si quieren saber más de la indagación, está aquí la actividad para subirla. Y aquí tenemos también el taller. También subí esta actividad por si alguien le quiere dar ahí un vistazo. Y tenemos la clase demostrativa interactiva. En esta clase demostrativa, la estrategia es que es cuando el docente necesita que desarrollen la parte escrita o también necesitamos un escenario más estructurado en el salón de clases. En este también funciona cuando hay una computadora y hay un proyector
en mi caso pues no hay, pero funciona cuando hay una computadora y un proyector. En este caso el profesor le plantea un escenario con la simulación al estudiante y el estudiante escribe sus predicciones, sus explicaciones, el profesor muestra la simulación y ahora escribe sus observaciones del resultado y sus conclusiones. ¿Sale? Entonces, y no solo es escrito, también podemos hacer diagramas, y aparte se comparte, se socializa el aprendizaje y es muy recomendado para grupos grandes, ¿no? Si tienes un grupo muy grande, pues estaría padre aplicarlo. Algo que cuando se trabaja en calle, algo que hay que tener en cuenta es dónde van a escribir. Aquí, por suerte, estaba lloviendo y las mamás vinieron a tomar clase a las oficinas, pero es muy difícil que las mamás vengan porque ellas viven al día y venden sus artesanías. Y ellas no están, y más ahorita que es época de vacaciones, pues es un dinero que quizás sea la comida del día, ¿no? Pero bueno, esta vez vinieron y entonces si no tenemos una mesa, estos son 2 ejemplos de otro semáforo en el que trabajé. Este igual es mi alumnito. Entonces, aquí mi alumnito pues tenía esta bardita, entonces si estás en calle, pues sí asegurarte que el alumno tenga una libreta para escribir o llevarle un libro o una libreta. Digo, llevarle un libro para que se apoye o una tablita y como voluntario pues siempre llevar un lápiz y sus plumas porque nosotros les damos material, pero por lo mismo que andan en calle, tienen mucha movilidad, pues es posible que no lo quieran cargar o se les olvide por lo mismo que están en movimiento constante, entonces yo siempre procuro llevar útiles, siempre les regaño, debes traer tus cosas, pero siempre les doy para que se puedan recargar porque es muy incómodo estar ahí encorvado en el piso, ¿no? Tenemos Y una antes, pregunta, te sí, dime. interrumpo. ¿Cómo presentarías los números negativos con tus clases de semáforo? ¿Cómo trabajas el cero mediante la educación imaginativa y luego cómo la llevas a la simulación? Los números negativos, en este caso como son mamás, los trabajo desde el punto de vista de Coppel. Les digo, ay, imagínense que va a Coppel y no tiene dinero. Entonces, eso es el cero, no tengo. O sea, obviamente yo sé que a lo mejor el concepto cero es mucho más profundo, pero para este contexto yo creo que es lo más fácil. Imagínense que va a Coppel y pues no tiene dinero. Ah, ya ese es cero. Y usted pero no se da cuenta que usted tiene dinero, o sea, que no tiene dinero y le dejan comprar en Coppel y se saca unos calcetines en Coppel. Y no tenía dinero. Entonces, ¿eso cómo le aparece en su cuenta de Coppel? Entonces, y le digo, pues le va a aparecer menos 20, menos pérdida. Entonces, esa es hasta el momento, si alguien tiene otra idea, se lo agradezco. Ese es hasta el momento cómo lo asocio. Este sería una humanización del contenido, la fase romántica, la herramienta humanización del contenido. Ya contarles, ellas como tienen una situación económica muy precaria, ellas tienen muy claro el concepto de préstamo y deuda. Entonces, para mí es más fácil. O llevo un libro de historia que se llama Atlas de Historia, donde vienen los egipcios y viene un mapita y a través del mapita cuentan la historia. Y entonces, a partir de esta historia o de unas leyendas egipcias, a partir de unas leyendas árabes, les cuento la parte del cero y sirve que ellas conocen otras culturas porque tampoco si les dices egipcios, no van a ser muy poquitas o ninguna mamá que asocie quiénes son los egipcios, no van a saber quiénes son los griegos, entonces otra manera, ¿no? Contarles estas metáforas y explicarles el origen del cero. ¿Cómo se visualiza la modificación del cambio de conducta de aprendizaje en los estudiantes en calle? Uy, muchísimo. Cuando inician, realmente a veces es más porque pues estabas ahí y les dio pena decirte que no. La otra es porque sí creen en la educación, pero realmente no tienen como mucho la idea de cómo llevarlo a cabo, es decir, cómo recuperar el contenido. Entonces, lo que sucede que ellos de una parte pasiva, de solo estar escuchando, pasan a una parte activa, de ellos ser los protagonistas de su aprendizaje, se ven más motivados, suben muchísimo su autoestima y la frase de ellos es, yo creí que nunca iba a tener la oportunidad de continuar mis estudios, pero ahora resulta que es posible y aparte estoy trabajando con una simulación que pareciera que solo algunos la pueden utilizar. Entonces, yo creo que el mayor cambio que es que ellos mismos se ven como agentes de cambio. Ellos mismos se ven capaces de buscar una solución a su problema y las mamás están conscientes de que a lo mejor ellas ya no les va a tocar vivir este fruto, pero sus hijos sí.
Entonces ellas empiezan a buscar nuevas alternativas para sus hijos. De hecho, la clase pasada los inscribieron a un campamento literario gratuito que hubo aquí en Querétaro. Entonces fue súper guau, o sea, no esperaron que como voluntarias los inscribiéramos. Y ya, pues, vamos rapidísimo, si vas a trabajar esto en calle, yo recomiendo trabajar visual thinking para la parte gráfica, que hagan circulitos y que dibujasen con el circulito, adivinar las frases, a ver quién adivina mi frase, qué refrán puse aquí, y apoyarlos de lo verbal o lo escrito y no esperar que pasen de algo, que escriban súper bien, ¿no? O sea, realmente es algo muy gradual. En tus primeras simulaciones no van a ser perfectas las explicaciones, de hecho van a ser muy cortas, pero irlos apoyando, ¿no? Y decirles que es parte del proceso de aprendizaje. Y aquí está la simulación. Aquí pues se les da un escenario, se les da una pregunta, por ejemplo, dibuja dónde colocarías la niña para que la distancia absoluta sea 3. Reto, hay 2 soluciones, intenta dibujar ambas. Para esto hay que leerlo primero, explicarles si tienen dudas en el vocabulario y leerlo en voz alta, para que ellas empiecen a hacer este proceso de codificación, no leer, porque puedes leer y no entender nada, sino más bien decodificar lo escrito. Y a partir de eso, pues yo espero o busco ya enseñarles alfabetización informacional, alfabetización digital e ir explorando nuevos campos con ellas, ¿no? Y esta del cuento, esta pregunta está asociada con el cuento porque muestro el cuento y les digo que recuerden algún lugar del libro y investigamos la temperatura de esa ciudad que ellas mencionaron del libro. Entonces empezamos a mencionar ciudades y a buscar temperaturas y yo les doy un escenario de cuál es bueno, ok, si Yucatán tiene temperatura de 40 grados, ¿dónde vas a poner el termómetro para que la distancia sea 20? Y empezamos a crear estos escenarios a través del libro de antología. Y continuando con el aprendizaje, que ya es lo último, el otro tema que sigue con ellas es plano cartesiano. Para continuar con el aprendizaje, recta numérica puede ser el plano cartesiano y lo jugamos con un Lego. Ponemos este cuadrito y jugamos esto de batalla naval. Entonces yo les doy las fichitas y ellas los ubican y ellas mismas tienen que construir el juego. O sea, a ver, ¿cómo? Para mí, ¿qué es más fácil? Para quitarle sus fichas a mi compañera. Ok, le voy a poner números. Ok, pero ya estoy repitiendo otra vez las coordenadas. ¿Qué voy a hacer? Ah, las anoto en un cuaderno. Entonces, aparte que es súper divertido y entre ellas se andan ahí bromeando, puede ser muy útil para dar pie a otro tema. Y la otra es hacer, o que hacemos, es un cartón y ahí pongo la recta numérica. 1, 2, menos 1, menos 2. Y entonces aquí, por parejas, les digo, a ver, señora, ¿dónde se colocarían ustedes para dar una distancia de 3? Empiezan a correr y esto trabajo somático, el cuerpo y asociarlo, y aparte que pues, también los niños pueden participar y le dicen a su niño, ponte ahí, puede ser un reforzamiento de este tema. Y pues, ¿qué podemos recuperar para el trabajo en el aula? Pues las fases de imaginación, pero lo que más me gustaría recuperar es que, aunque no pareciera, FED se puede utilizar en cualquier contexto. Cuesta trabajo, pero nada, no tanto, porque ya vienen los talleres, están los talleres. Pero FED es una herramienta súper versátil para trabajar en contextos sin internet y en contextos adversos. Yo traté desde que estoy en el semáforo con 1001 aplicaciones y es horrible. Y al final me quedé con FED porque fue la que más se acoplaba y aparte era la que fomentaba más el aprendizaje de mis estudiantes, les creaba más seguridad y pues todo el andamiaje. Y pues muchísimas gracias por escucharme. Aquí les dejo las redes sociales del semáforo. En el semáforo se aprende y también mis redes sociales por si un día quieren ahí retroalimentar o no sé, algo. Ahí está mis redes sociales y mi correo y pues las redes del semáforo. Y muchísimas gracias por estar en este web. Yeah. Muchísimas gracias, Anet. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo podemos, aquellos docentes que como tú tenemos esta profesión de ingeniería,
empezar a trabajar con eso? Dime un tip para que podamos empezar a trabajar con educación imaginativa. ¿Comprarme un libro o qué tengo que hacer? Yo en lo personal, yo inicié entrando a los webinars que daba Educación Imaginativa. Ellos dan cursos y a partir de eso yo empecé con cosas muy pequeñitas. O sea, empezar, como decía, desde lo más pequeño, un ejemplo, un aroma, una canción, y a lo mejor ni siquiera la tienes que vincular mucho, y a partir de eso ir escalonando hasta crear, por ejemplo, proyectos o asociarlos ya a una ODS. Por ejemplo, esta canción del arsénico de DLD, yo lo asocio con la contaminación del agua, y la de los gases, las palomitas, brincamos a cambio climático, a los gases. Entonces, como yo creo que eso es lo ideal y ser como muy sincero con uno mismo. Yo sí, la irónica sí me falla, hasta ni la sé explicar bien, y es la que estoy trabajando porque uno mismo va explorando sus propias fases de la imaginación. Tenemos una pregunta. ¿Cuál sería el consejo, algo similar al que pregunté? ¿Cuál sería el consejo a los docentes o los consejos según la experiencia para usar la praxis en el aula, dado que los simuladores funcionan casi al 85% y el resto de los procesos de aprendizaje depende de los docentes y el entorno didáctico planificado? Yo en lo personal pienso que crear toda una experiencia, o sea, suena como muy alocado, pero crear toda una experiencia de aprendizaje y tener muy claro qué objetivos va a cumplir FED y cuáles vas a tener que crear tú con la experiencia. Por ejemplo, FED no viene en las ODS. Entonces, ¿tú cómo vas a vincular la simulación con este aprendizaje? Yo en lo personal, si es la primera vez que lo trabajas o que tratas de vincular FED con otros aprendizajes como lo escrito o así, es desde poco, pues mete FED, bueno, o sea, suena mal, pero mete FED así y con un ejemplo y poco a poco se va de manera gradual. Perfecto, muchísimas gracias. Déjame ver si tenemos otra pregunta en el chat. No entregamos ninguna constancia, les agradecemos su participación. Pues, Anel, definitivamente todos estamos fascinados con tu propuesta y creo que todos debemos de estar trabajando la imaginación en todo momento para que podamos estar más atentos con los chicos y trabajar de mejor manera. Les invitamos a la siguiente webinar el 31 de agosto. Va a ser movimiento pendular y video análisis con Oscar Yarday y Mauricio Vergara. Por favor, regístrate en Zoom y no olvides ver nuestras simulaciones y no olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides también inscribirte en nuestro grupo de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Diana, muchas gracias. Anel, nuevamente, muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias a todos.